Kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj rožė ratiliu, lioj tūta, lioj tūta. Tenemos el placer de invitar a la señora Daiva Mitrelevičiūtė, sí, que nos va a presentar en la charla el Museo Nacional Palacio de los Grandes Duques de Lituania, colecciones de arte y actividades culturales y educativas. Daiva Mitrelevičiūtė es historiadora del arte, licenciada en Historia por la Universidad de Vilnius, con formación especializada en Relaciones Internacionales y en Historia del Arte de Venecia, gracias a becas del Gobierno de Italia, Luis de Roma y Universidad Ca' Foscari de Venecia. Desde el año 2015 es jefa de Relaciones Internacionales del Museo Nacional Palacio de los Grandes Duques de Lituania, institución en la que trabaja desde el año 2009. Previamente fue museóloga senior en el Museo de Arte de Lituania, institución en la participando activamente en el programa de reconstrucción de los interiores históricos del palacio y en la adquisición de más de 400 obras de arte de los siglos XV y XVII. Especialista en arte italiano, en tapices, colecciones artísticas, relaciones históricas entre Lituania, Italia y España, y residencia de soberanos europeos. Ha ideado, dirigido y comisariado numerosos proyectos internacionales, exposiciones y conferencias en colaboración con instituciones culturales de Italia, de España y otros países, así como también ha realizado publicaciones y catálogos de referencia. Ha representado al museo en foros y organizado conferencias de destacados especialistas europeos, consolidando una intensa labor de cooperación cultural internacional. Gracias y enhorabuena. Buenos días a todos. Yo voy a hablar brevemente de colecciones del museo y también de actividades culturales y educativas. Es la primera vez que pruebo hablar en español, hacer una conferencia, y yo espero mucho que ustedes podrían comprenderme. Como ya se ha mencionado, el Museo Nacional Palacio de los Grandes Duques de Lituania se fundó en 2009. Ya en 2013 sus puertas se abrieron a los visitantes con la inauguración de las primeras exposiciones, pero a la apertura oficial de todos los espacios del palacio reconstruido hubo que esperar hasta el 2018. El museo explica e ilustra la historia, arqueología, la arquitectura, el arte y la vida de la corte de los grandes duques de Lituania, además de las exposiciones permanentes que se amplían y enriquecen constantemente. El museo acoge importantes exposiciones temporales, tanto nacionales como internacionales. Se realizan numerosas actividades educativas y se organizan diversos eventos culturales, musicales y científicos, al igual que los actos de protocolo y ceremonial del Estado. El museo presenta 4 recorridos temáticos. El primero recorrido es Historia, Arqueología y Arquitectura. El segundo, Interiores históricos reconstruidos. Tercero, Armas, Objetos cotidianos, Música. Y el cuarto, Centro de Exposiciones del museo. Aquí podemos ver la parte del museo donde podemos ver la primera exposición arqueológica, es sótano de esta parte y también planta baja. El segundo recorrido, exposiciones interiores históricos restaurados, ocupa la primera
planta y la segunda de este lado. Y también podemos ver aquí es patio del palacio, la segunda parte del museo. Y aquí vemos centro de muestras, exposiciones temporales. Aquí es sala de eventos. Y tercero recorrido, armas, objetos cotidianos, música, es expuesto en sótano aquí y también en esta parte del museo. La primera exposición permanente Historia, Arqueología, Arquitectura explica el desarrollo histórico de la residencia y el legado arqueológico. La colección arqueológica contiene alrededor de 500,000 de piezas. De ellas se exponen de forma permanente más de 2,000. Esta exposición, como ya he dicho, ocupa la gran parte de los sótanos y de la planta baja. Aquí podemos ver algunas imágenes de esta exposición. Y también en esta exposición cada sala está provista con pantallas digitales para los que desean más información y tenemos proyección realidad virtual en 3D que es muy popular en nuestro museo. La segunda exposición se dedica a los interiores históricos reconstruidos. Representa en sus salas las 3 épocas de la vida del palacio: gótico, renacimiento y barroco temprano. Aquí se exponen obras de arte aplicado y decorativo. Cada espacio se diseñó para reflejar fielmente la antigua función de la estancia a través de la decoración de interiores y la selección de las obras artísticas. De esta manera se ofrece la posibilidad de contemplar tanto los espacios representativos y el tesoro como los apartamentos privados de los soberanos y del servicio. Aquí podemos ver una sala de audiencias Renacimiento, y los suelos de esta sala se reconstruyeron basándose en los baldocines descubiertos durante las excavaciones arqueológicas en el territorio del palacio. Aquí vemos. Los descubrimientos de los arqueológicos también aportaron ejemplos de los azuleros de la época renacentista que permitieron reconstruir la chimenea que podemos ver aquí. En la sala también podemos ver otros elementos de los interiores típicos del Renacimiento, tales como techo y auténticos muebles del siglo XVI. Las lámparas de araña son copias exactas elaboradas siguiendo la forma de una lámpara original de aquella época. Las paredes se decoraron con las copias de retratos de los soberanos de la Lituania. El friso ornamental se hizo siguiendo la imagen que aparece representado en un libro de oraciones de Bona Sforza, la Gran Duquesa de Lituania. Se entretejen en sus dibujos los escudos de armas relevantes para los soberanos de Lituania. Aquí se puede ver estos escudos. Es un ejemplo para comprender cómo se trabajaba para reconstruir interiores del Palacio de Vilnius. Al preparar la exposición de los interiores históricos representativos,
hubo que afrontar dos problemas fundamentales: de qué manera exactamente deben decorarse los interiores históricos y cuáles objetos seleccionar para ser expuestos en ellos. La información conservada sobre los interiores de la residencia era muy escasa. Las estancias del Palacio de los Grandes Duques de Lituania sufrieron muchas modificaciones a lo largo del tiempo y es difícil hacerse una idea precisa de su aspecto en un otro momento histórico de la vida de esta residencia. Las obras de arte que embellecían el palacio en los años de su mayor esplendor acabaron perdiéndose en los avatares de la historia, y de las que se salvaron, no pocas acabaron en los museos y las colecciones privadas de otros países. Por estas razones, el proceso de la preparación de las exposiciones requirió una constante y estrecha colaboración de los historiadores del arte, los restauradores y los conservadores. Ahora ya podemos contemplar el resultado de su arduo esfuerzo. Actualmente, las salas del palacio ofrecen a los visitantes una imagen fidedigna de cómo podría haber sido la residencia de los soberanos del país en la época de su funcionamiento. Aquí podemos ver una sala antecámara en estilo gótico. Y aquí podemos ver el salón del trono barroco. En esta sala vemos que el techo sigue incavado, se mantiene así porque de las fuentes históricas sabemos que una de las salas barrocas del palacio tenía en su techo representada una escena de la batalla, pero no conocemos qué batalla le sirvió de inspiración. Confiamos con el tiempo averiguar más detalles sobre esta escena y así en este modo poder completar este techo. En 2002, el Ministerio de Cultura de Lituania encargó al Museo de Arte de Lituania elaborar un programa para adaptar los interiores del reconstruido Palacio de los Grandes Duques de Lituania, tanto a las funciones protocolarias del Estado como a las actividades museográficas y educativas. Cumpliendo con estos objetivos, en 2004, el Museo de Arte de Lituania creó un nuevo departamento dirigido por el doctor Vidas Dolinskas. Las principales tareas de esta formación consistían en preparar las exposiciones para el futuro museo y buscar obras de arte para decorar sus interiores. Aquí podemos ver dos imágenes. Mientras se trabajaba en la reconstrucción de los interiores, manteníamos consultas permanentes con los especialistas de otros países, y aquí podemos ver uno de los consultores de nuestro proyecto, el doctor Marco Borella, director del Palacio de Ferrara en Italia. Esta es la sala de audiencia, sala del trono, que he mostrado antes, y vemos que estamos ancora preparando todo. Y en segunda imagen podemos ver colección de dibujos. Es una pintura del autor flamenco desconocido que representa Kunstkammer del nuestro gran duque Ladislao Vasa. Sabemos que nuestro soberano tenía una grande colección de dibujos de toda Europa occidental.
En 2005 se aprobaron los criterios de selección de piezas históricas, culturales y artísticas auténticas que debían completar las exposiciones del Palacio reconstruido. También se creó una comisión especial para la adquisición de obras artísticas presidida por el director del Museo de Arte de Lituania, Romualdas Budrys. En el mismo año, a este museo se concedieron fondos necesarios para la compra de piezas seleccionadas. Así, entre los años 2005 y 2008, fueron adquiridos más de 400 objetos para la futura exposición del Palacio de los Grandes Duques de Lituania. A la hora de seleccionar alguna pieza en particular, ante todo se examinó en qué época fue creada, cuál era su procedencia y su valor artístico. Aparte de estos y otros criterios, una especial relevancia se concedió a los objetos relacionados con Lituania. En 2009, el Ministerio de Cultura de Lituania cedió todas estas piezas, más de 400, al Museo Nacional Palacio de los Grandes Duques. Es importante subrayar que en su actual colección una parte significativa constituyen las donaciones de la Fundación de Apoyo de Palacio de los Soberanos y de coleccionistas y mecenas de Lituania y otros países. Aquí podemos ver la primera pieza donada por nuestro museo fue en 2013 y mecenas fue Dr. Tomasz Niewodniczynski. Es una imagen de una ciudad Gardinas. Una vez esta ciudad fue en Gran Ducado de Lituania, ahora es en Bielorrusia. Aquí podemos ver a varios investigadores de arte de Lituania evaluar un tapiz del siglo XVI. Esta obra que vemos aquí de textil fue adquirida por presentar un estilo muy parecido a una serie de tapices propiedad de los soberanos de Lituania, muy similares tapices tiene el castillo de Wawel en Polonia. Y aquí podemos ver también una imagen, recipiente para el agua, es la primera pieza adquirida para colección del museo. No tenemos nada para esta exposición, por este motivo debemos que comprar todo, tapices, obras de pintura, muebles, armas, mapas, così via. Aquí podemos ver un otro momento de este periodo cuando el director del Museo de Arte y una otra investigadora del arte buscan dibujos para nuestra colección. Actualmente, la colección de cultura, arte y historia del nuestro museo comprende ya casi 1.500 piezas de arte figurativo y aplicado, creadas principalmente entre los siglos XV y XVIII. Gracias a los patrocinadores y a los fondos estatales, en pocos años se logró reunir una colección muy amplia y sólida de muebles históricos, tapices, pinturas, obras gráficas, mapas históricas, objetos de metal, armas históricas, objetos de cristal y otras piezas, todos de mayor parte de periodo del gótico, renacimiento y del barroco temprano. En esta diapositiva podemos ver una bandeja de mayólica del siglo XVI de Italia, italiana, una pintura del siglo XVII
Leonello Spada, un'opera di pintor italiano Leonello Spada, e una coppa adornata con el escudo de armas combinado de Lituania, Polonia y Sajonia del siglo XVIII. Tenemos objetos del siglo XVIII, mayor parte es relacionada con la Lituania. El museo ahora posee una amplia colección de muebles originales también del estilo gótico, renacimiento y barroco. Estos muebles hemos buscado en Italia, en Alemania, Francia, Holanda y così via. No tenemos ninguna mueble original para esta exposición. Los grandes duques de Lituania sabemos que tenían reunida una impresionante colección de tapices de la época del Renacimiento y del Barroco. Parte de estos valiosos textiles hoy en día se conservan en Polonia, otras desaparecieron o acabaron en diferentes rincones del mundo. El Museo de los Grandes Duques de Lituania hasta ahora ha conseguido adquirir 35 tapices elaboradas entre el siglo XV y medios del siglo XVI. Casi todos son obras de estilo muy próximo a los tapices que, según las fuentes, pertenecían a los soberanos de Lituania, elaborados en las mismas manufacturas o representan las mismas escenas que aparecían en los tapices de la colección de los grandes duques de Lituania. Aquí podemos ver dos tapices en estilo del Renacimiento. Aquí vemos otros dos tapices. Estos tapices son del siglo XVII, tejidos según los mismos cartones que sirvieron de base para elaborar los tapices encargados por los soberanos de Lituania y Polonia, actualmente conservados en el Castillo de Wawel en Cracovia. Aquí vemos tapiz que es muy similar a aquel de Castillo de Wawel también. Este segundo recorrido, también incluye la colección de pinturas donadas al museo por el mecenas Dr. Pranas Kiznis entre los años 2021 y 2023. Representan el arte de Europa Occidental de los siglos XV y XVII. En dos salas se exponen 49 obras de pintura. Parte de ellas fueron regaladas al museo por el mecenas. La colección se formó basándose en las fuentes históricas que aportaron datos sobre las obras de arte que formaban parte de la colección de los soberanos del Gran Ducado de Lituania. Aquí podemos ver la primera sala, aquí la segunda sala, y podemos ver algún dibujo de esta colección. Antes no teníamos dibujos así antiguos. Vittoria Flamingo, muchos dibujos italianos tenemos ahora. Pintor Niccolo Betti trabajaba por granducos de Toscana y sus dibujos fueron regalados para Regina de España. Sabemos que 3 o 4 dibujos fueron.
Ecco. Esta es la parte más preciosa de la pintura que tenemos en el museo. Aquí podemos ver un dibujo del pintor italiano Melchiorre Gherardini, y aquí es representada Batalla de Clavijo. ¿Conocéis Batalla de Clavijo? En España todos lo conocen, ¿no? ¿Sí? Es la batalla avenida en España con participantes de Santiago. Y actualmente el objetivo del nuestro museo es seguir enriquecer nuestras colecciones, y los especialistas del museo se mantienen en vigilancia constante para observar y evaluar las nuevas ofertas que pueden emerger en el mercado del arte antiguo y las subastas en Internet. Es una labor muy importante. No todos los objetos testigos de la turbulenta historia de nuestro país acabaron en diferentes museos del mundo. Algunos siguen dispersos en colecciones privadas y de vez en cuando aparecen en subastas y tiendas de anticuarios. Y aquí podemos ver un tapiz relacionado con Lituania. Es un buen ejemplo. Este tapiz de Sigismundo Augusto, adquirido en 2009 en la subasta Droit Richelieu de París, representa un enorme escudo de armas del Gran Ducado de Lituania. Hasta ahora es el único tapiz conocido de este tipo que se encargó especialmente para la residencia de Vilnius. Tal vez por eso aparece tan resaltada la corona del Gran Duque que remata el escudo de armas combinado. En el centro esta es la corona del Gran Duque de Lituania. Después vemos la estema serpiente de Bona Sforza, Aquila de Polonia, símbolo de Polonia, y Vitis, escudo de Lituania, y abajo se alinean los campos que representan las 3 regiones pertenecientes al Gran Ducado de Lituania en pasado. San Miguel Arcángel simboliza a Kiev, la cruz a Voluini y el oso a Smolensk. Aquí podemos ver una otra imagen. Aquí son 3 retratos de nuestros soberanos lituanos. Gran Duca Juan Casimiro Vasa, joven, Juan Casimiro Vasa más tarde, y Augusto II, Gran Duca de Lituania, también soberano de Polonia y Sajonia, y después uno de los últimos hemos adquirido es San Casimiro, santo patrono de Lituania, y este dibujo ahora es representado en una exposición temporánea en el nuestro museo. Prioridad tenemos siempre objetos relacionados con la Lituania. En el museo tenemos una pequeña exposición del tesoro, reducida pero muy valiosa. Tenemos copas, todas con escudos de armas del Reino de Polonia, Gran Ducado de Lituania. Aquí podemos ver el reloj producido en Lituania, en Vilnius. Una vez fue un tesoro muy grande. Hemos sentido, director habló de colección que es fecha una grande impresión a diplomático del Papa de Roma, pero ahora tenemos poca ropa, pero muy preciosa.
El tercer recorrido del nuestro museo representa armas, objetos cotidianos y música. Aquí podemos ver armas compradas también, adquiridas también en Italia, Alemania, otros países. Y esto es también exposición de vida cotidiana. En los últimos años hemos adquirido o también recibido como donación de piezas relacionadas con Lituania, obras gráficas, libros. Tenemos una colección bastante grande ahora. Gráfica. Ahora tenemos también una colección bastante grande de numismática, no es relacionada directamente con la historia de nuestro palacio, pero estamos colaborando también con la banca lituana, que hace muchas donaciones para nuestro museo. Colección de numismática contiene casi 1000 piezas. Tenemos monedas, medallas conmemorativas, también otras varias donaciones. La segunda parte es actividades culturales de nuestro museo. Desde el día en que abrió sus puertas, nuestro museo presta muchísima atención a la diversidad, la calidad y la accesibilidad de sus servicios culturales. Cada año el museo organiza más de 120 eventos culturales de diversa índole, inauguraciones de exposiciones nacionales y internacionales, congresos científicos, encuentros, veladas culturales, conciertos, presentaciones de publicaciones, conferencias públicas, festivales, così via. Cada año tenemos más de 5,000 visitantes. El año pasado en el museo teníamos ha ido al museo más de 500 visitantes, pero en el patio del palacio, exposiciones, jardino, varios eventos, fueron más de 750,000 visitantes. Una de las principales actividades culturales del museo es organizar las exposiciones temporales, internacionales y nacionales. Entre 2009 y 2025 tuvieron lugar alrededor de 140 muestras, exhibiciones, la mayor parte de ellas internacionales. A través de tales exposiciones, muchas piezas relacionadas con nuestra historia y cultura de Lituania, hoy en día dispersadas en las colecciones de diferentes países, vuelven a ser presentadas en nuestro museo. Y aquí podemos ver una imagen de una cofre muy preciosa que pertenecía una vez a Gismundo el Viejo y después fue donado a su hija, y ahora este objeto es expuesto a Hermitage, pero en 2013 fue posible portar en Vilnius. Aquí vemos una imagen de nuestra exposición temporánea que hemos organizado junto con Castillo Sforzesco de Milano en Milán. En
2018 abrió sus puertas exposición temporal de tesoro lituano conservado en Dresden. Es la exposición más cara organizada por el nuestro museo. Su valor se estimó en unos 60 millones de euros. Otra exposición muy importante para nosotros fue exposición de tapices en 2023. Todos estos tapices una vez fueron de colección nuestros granducas y reyes de Polonia. Esta exposición, las piezas de esta exposición llegaron a valorarse en unos 40 millones de euros. Fue un muy grande suceso. Una otra exposición muy importante fue organizada en 2018. Fue la primera exposición temporánea del nuestro nuevo centro de exposiciones. Fue la portada, llegada la pintura, dibujos de Florencia. Perugino, Giorgio Vasari, muy importante, pintores muy importantes, y en esta ocasión en Vilnius con la visita oficial fue presidente de Italia, Sergio Mattarella. Fue con visita oficial, pero pasó también en nuestro palacio para podremos decir, inaugurar la muestra. Nuestro museo organiza varias actividades culturales. El museo ofrece tanto visitas guiadas como actividades y eventos educativos para adultos, jóvenes y escolares. Es una excelente posibilidad para conocer la historia del Palacio de los Grandes Duques de Lituania, las etapas del desarrollo del Estado lituano, la cultura de la corte, las vidas de los soberanos y de otras personalidades históricas. También se organizan eventos conmemorativos para celebrar las fechas importantes de la historia y de la cultura del Gran Ducado de Lituania. Se llevan a cabo programas temáticos que invitan a los visitantes a pasar en el museo toda la jornada. Por ejemplo, Día de Vilnius, Día de la Música Antigua, Día de la Danza Histórica, Noche de los Museos Europeos, Día Europeo de la Arqueología, Noche de la Cultura, Día de Estado de Lituania, Día de la Ópera Histórica. Cada año los habitantes de Vilnius y los visitantes de la capital son invitados a despedir el año viejo con el ciclo de conciertos Navidad en el Palacio de los Grandes Duques de Lituania. En colaboración con los socios del museo se organizan campamentos de verano para niños, actividades educativas. Organizamos muchos eventos virtuales. La información sobre los productos virtuales se publica en el sitio web del museo, mientras que las retransmisiones y las grabaciones se publican en la plataforma de la red social YouTube. Aquí podemos ver imágenes de nuestros eventos, películas fotoestrellas, varios eventos para adultos, para niños. Tenemos muchos eventos musicales en el nuestro museo, y la cultura musical forma parte importante del patrimonio cultural del Gran Ducado de Lituania. Este legado está muy relacionado con la historia de la residencia de los soberanos de Vilnius. Ellos
a menudo soberanos a menudo invitaban a Vilnius a compositores famosos, también les encargaron numerosas obras musicales, como podemos recordar la prima ópera en ocasión de la visita del enviado de España. La música que resonaba en el Palacio de los Grandes Duques de Lituania, el desarrollo de la cultura musical y su contexto europeo se presentan anualmente en los festivales de la música antigua. El Festival Internacional de Marco Scacchi desde 2019 es miembro de la Red Europea de la Música Antigua y el Festival Educativo de Música de Santa Cecilia para niños y jóvenes. El museo, en colaboración con sus socios permanentes, organiza importantes festivales en verano, como Midsummer Vilnius, Banqueto Musicale, otros. Aquí podemos ver una imagen de Festival Midsummer. Cada año en julio tenemos 5 o 6 conciertos muy importantes y siempre viene mucha gente. Es en patio del palacio. Aquí podemos ver una imagen del Día de la Danza Histórica. Cada año hacemos este día. Uno de concierto navideño. Cada año organizamos 5 o 6 conciertos. Día de la ópera histórica. Aquí podemos ver nuestra sala, que no es ancora blanca. Después esta sala es roja. Interiores históricos siempre no son finidos ancora. Festival de Música Antigua de Marco Scacchi. Y aquí son 2 imágenes que representan músicos españoles. En 2024 fue en Vilnius un grupo musical La Cantoría, el primero imagen, y 3 semanas, antes de 3 semanas, en Vilnius fue el concierto 2 personas, Perine de Villiers y Ariel Abramovich, música antigua sonaban en nuestro museo. Y también nuestro museo organiza varias conferencias públicas y también de invitados españoles. Y el museo acogió varias conferencias de la historia del arte de España, y aquí quería mencionar algunas. El doctor Fernando Villaseñor Sebastián, de Universidad de Cantabria, de Santander, dio una conferencia Protocolo, Costumbres y Ceremonias en las Residencias Reales de España de los siglos XV y XVI en 2013. Después, profesor Agustín Bustamante García, de Universidad Autónoma de Madrid, dio 2 conferencias: la octava maravilla del mundo, Real Monasterio Palacio de San Lorenzo de El Escorial, y colección más famosa de los soberanos europeos, Felipe II y el arte, 2015. Después, en el 2016, en Vilnius fue fecha la visita al doctoresa Almudena Pérez de Tudela Gabaldón, de Patrimonio Nacional de España, y dio 2 conferencias: Retratos de la Familia Real de España y Vida de la Familia Real Española en la segunda mitad del siglo XVI. Después di
de hecho una conferencia, doctor Evelio Acevedo del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y después el último en 2024 en Vilnius fue a conferencia del director Jaime Colconessa sobre este museo maravilloso de Valencia. Aquí podemos ver alguna imagen. Ecco. Y también en nuestro museo hacemos proyección de películas históricas, y en 2023 fue presentación de película Juana la Loca, y después del vuestro pintor importante Goya. En el nuestro museo hacemos muchos eventos varios de partes terceras, y colaboramos mucho con varias embajadas. En 2024 la Fiesta Nacional de España fue celebrada en el nuestro museo. Aquí vemos embajadora del Reino de España, doña María Nieves Blanco Díaz, que la nuestra traductora conoce muy bien. Fue un concierto maravilloso en esta ocasión. En el noviembre pasado, en el nuestro museo hemos celebrado Día Internacional de Flamenco, y todos invitados venían de Valencia, una bailarina Aloma de Balma, también bailarina Elena Dobeletti, otros músicos de Valencia, gracias a Vilma Dobeletti también. Otro campo de actividad del nuestro museo son eventos de protocolo y ceremonial del Estado. Aquí podemos ver algunas imágenes de los personajes importantes que tenían no solamente la visita, sino también un recibimiento en nuestro palacio. Familias reales podemos ver, presidente de Italia, presidente de Francia, varios políticos importantes de varios países. Aquí podemos ver el primer ministro de España, Sánchez. Tú lo conoces también. Bien. Nuestra traductora conoce también el rey de España. Hacemos muchos eventos importantes, y como la cumbre de los Tres Mares, a veces no podemos ir a trabajar porque nuestro palacio es cerrado para nosotros, porque debe ser muy seguro para visitas importantes. Y aquí podemos ver un otro encuentro importante. Pienso que es posible reconocer nuestros hóspedes de gran importancia. Gracias por atención.